Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos, muy bienvenidas, muy bienvenides. Y este video es un video a pedido del público, fundamentalmente, bueno, muchísimas gracias a la estudiante Margot, que es quien llevó adelante la iniciativa de solicitar eh, profundizar en las cuestiones centrales del texto de Folari, Modernidad y Posmodernidad, una óptica desde América Latina, que es el texto que vimos junto con el de Castel el primer día de clases, cuando nos vimos en persona, pero que va a tener un rol muy importante en la primera entrega del parcial domiciliario. Entonces, atendiendo a estas demandas, nos parece oportuno hacer una serie de videos para detenernos en las cuestiones centrales que nos propone este autor. Les comento, mientras abro y comparto la pantalla, que este autor es psicólogo, es licenciado en psicología y es, como se habrán dado cuenta por la perspectiva, especialista en epistemología. Por eso nosotros leemos en su trabajo fundamentalmente cuestiones vinculadas con autores del campo de la filosofía, pero no exclusivamente. Él nos hace como un paneo de un montón de autores que ustedes ven en sociología, bueno, también en la carrera, y que vemos este año y que dialoga muy bien con lo que estamos viendo en nuestra materia problemas socioculturales. Muy bien. Este texto, si bien es el primer texto que vemos en nuestra introducción a la modernidad, es un texto que es transversal a todo el curso y que podemos ir como hilvanando con cada uno de los autores que vamos viendo, y eso es lo que yo les propongo hacer ahora en este repaso. Bueno, como podrán ver ahí, es una ilustración que podría sintetizar muy bien uno de los modos en los cuales Folari define la modernidad. Es una ilustración de Benjamin Lacombe, pero todavía no vamos a ir a ese periodo. Bueno, ese señor es Roberto Folari, y ese es el texto que ya se los había mostrado. Y entonces la primera pregunta que nos hacemos para ordenar la lectura que nos propone, a mi criterio, es no empezar por el principio, sino iniciar la lectura de lo que ustedes tienen para revisar del autor a partir de la página 16, ¿sí? En el subtítulo que dice Modernidad, Modernización y Modernismo. Y ahí vamos a, entonces, centrarnos en los primeros videos en estos tres conceptos: modernidad, modernismo, modernización. Y lo que vamos a hacer es mirar algunos objetos para meternos en tema. Muy bien. Y vamos a ir como en un orden cronológico relacionado con lo que nos propone justamente este autor. Bueno, este es el primero de los objetos que les quiero mostrar. Espero que se vea bien ahí. Y es un códice. Es un códice que bien podría acompañarse con estos otros dos. Esto es todo, esto es
lo que ustedes suelen vincular con el arte mexicano, o cuando vemos bordado mexicano, lo que solemos ver es esto. En particular, esto es arte otomí, es decir, está vinculado con las culturas nativas americanas. Vamos con el siguiente. Hay muchos objetos hoy. Saben que a mí me encanta trabajar con objetos. Si estuviésemos en persona, los estaríamos haciendo circular por el curso. Bueno, y esto es arte huichol. Y no es casual que elija México, porque justamente lo que quiero destacar es este encuentro que le da un primer sentido para que ustedes recuerden que una de las formas de conceptualizar la modernidad tiene que ver con el descubrimiento de América o el encuentro de la conquista y colonización de América. Y entonces vamos a utilizar dos objetos más. Miren, este es un pareo que contiene justamente a Cortés y la Malinche en su encuentro con este penacho, que es el penacho de Moctezuma. A ver si ahí se ve bien. Bueno, muy bien. Y si yo tuviera que pensar en un texto que permite sintetizar de una manera magistral este encuentro, es justamente este texto. Fíjense, Todorov, La conquista de América, el problema del otro. Ahí se ve mejor, acá y acá no. La luz no acompaña para nada, pero ahí sí se ve. Bien, ahí está. Que analiza justamente este encuentro a través de los diarios de Colón y después el encuentro de Cortés, la relación con la Malinche. También hay una canción de Amparo Ochoa, La maldición de Malinche se llama. Y Todorov trabaja a partir de la idea de los procesos de tecnologización de la palabra, que toma de una idea un tanto evolucionista en el sentido de que él considera que el mayor encuentro que se produce entre los nativos americanos y estos españoles tiene que ver con la dimensión simbólica y con el tipo de dominio respecto de los procesos de tecnologización de la palabra y de el sentido del pensamiento. Y un encuentro de dos culturas que difieren en el modo de armar estrategias, de pensar la guerra. Realmente es un libro que se los recomiendo muchísimo y es muy interesante. Pero ahora nos vamos a Europa, en este momento. Y, por supuesto, vamos a tener el Renacimiento y vamos a tener esto, El anatomista. Esta es una novela de Federico Andajasi, es sumamente interesante porque va a tener que ver justamente con la dimensión de cómo cierta forma de mirar el mundo va a empezar a tomar parte de lo que va a llegar a ser la ciencia. Es decir, va a haber un germen que tiene que ver con la dimensión más empirista del conocimiento del mundo. En este pasaje de
abandono de la legitimidad teológica y de la explicación puramente divina de los acontecimientos, a un renovado interés por la perspectiva antropocéntrica. Y digo renovado porque por eso se llama Renacimiento, justamente va a retomar algunas cuestiones que habían desarrollado los griegos y los romanos y se van a resignificar en el Renacimiento y en el humanismo. La otra novela hermosísima también de Federico Andajasi es El secreto de los flamencos, que va a tener que ver con la pintura. Y por supuesto, si hablamos de Renacimiento, no podemos dejar de pensar en, por un lado, los flamencos y por el otro, los florentinos. Y vamos a, bueno, les voy a mostrar antes una cuestión también muy importante. Este pañuelo representa a los gremios medievales, en este caso el gremio de la seda, y cómo esto va a ir consolidando en realidad un modo de comercio que después va a consolidarse en el siglo XIX como modo de producción capitalista, pero en este momento va a haber un pasaje de los gremios y corporaciones hacia individuación y un proceso de privatización económica. Y bueno, este es bellísimo, miren por favor. Ahí están representados, ahora vamos a ponerlo así, así, ahí está. Los gremios de aquellos que participaban del comercio de la seda en el sur de España en particular. Ahí lo pueden ver. Y también una cierta representación del mundo que está acompañando justamente esta representación en el pañuelo. Muy bien, y ahora sí vamos a pasar a Botticelli, bueno, con una de las obras más famosas, ¿sí? La alegoría de la primavera. La otra obra famosa es justamente el nacimiento de Venus. Miren, ahí se ve bien. Están en la Galería Uffizi, para quienes han podido verla. Y también este fresco está en la entrada del Louvre. No sé si, ahí está, ahí se llega a ver. ¿Sí? También de Botticelli. Y justamente son estos motivos que retoman los motivos clásicos griegos y lo impregnan a la vez de un sentido religioso. Y ahora sí, bueno, nos vamos a un clásico. Michelangelo, la Capilla Sistina, ahí creo que se llega a ver bien. A ver. Sí, ahí se ve. Muy bien. Y aquí otra representación del techo de la capilla, ¿sí? Y fíjense que aquí claramente las imágenes son religiosas, van a tener que ver con la creación del hombre, luego de la mujer, y todas las escenas bíblicas que están allí representadas, cuando los echan del paraíso, por ejemplo ahí. Bien, ¿qué más? Bueno, ahí está, ahí se ve. Ahí se ve bastante bien. Este es uno de mis pintores favoritos.
Y fíjense quién se encargó de hacer una edición especial. Muy bien. Es el Bosco. Y este pañuelo también es un pañuelo que sacaron en el Museo del Prado. En el 2016 se cumplieron 500 años del nacimiento del Bosco. Y va a tener una importancia central este pintor porque va a tener mucho que ver con lo que vamos a hablar después respecto de las vanguardias artísticas y el modernismo. A ver si ahí están viendo. Espero que puedan apreciar los detalles. Bueno, muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Y por supuesto, como no podría ser de otra manera, Leonardo. Pero en una versión muy, muy especial, porque se trata de la versión de Benjamin Lacombe, y de un Leonardo, esta es una versión alemana, no sé si fue traducido en otros idiomas, y es una historia de amor donde, bueno, aquí tenemos la última cena, donde si ustedes advierten, esto es me parece como la más maravillosa de las propuestas que hace en este texto, que es la Virgen de las Rocas y la familia, o la familia, la Sagrada Familia, en una versión homosexual. Son dos hombres formando la Sagrada Familia con el niño y el cordero. Y bueno, y aquí está nuevamente, ahí se llega a ver. Bellísimo. Y acá está uno de mis favoritos, la Dama del Armiño. Bien. Todo esto que les estoy mostrando no solamente adquiere su sentido vinculado con la modernidad en una de las acepciones que trabaja Folari, sino para que retengan todo esto que vimos y después podamos vincularlo fundamentalmente con la posmodernidad. Bueno, y dos cositas más. Se llama Elogio del individuo, este texto de Todorov también, y tiene que ver con cuándo aparece el retrato y cómo esto se vincula justamente con el Renacimiento y la aparición del hombre y de la mujer con nombre y apellido. ¿Sí? Estos son de Van Eyck. Y por supuesto, uno de mis favoritos, que son los Arnolfini, una pareja de comerciantes burgueses, podríamos decir. Y estos son justamente, miren, hay un almohadón con los Van Eyck, aquí, ahí está. Con los Arnolfini, de Van Eyck, y los hermanos Van Eyck, esto es lo que quería decir, con su obra del Cordero Místico. Es un almohadón también. Y por último, les voy a mostrar, hay una ilustradora que se llama Susan Hurbert,
que ha traducido al mundo gatuno todas las obras. Miren, este es un Caravaggio, el del Baco. Todas las obras importantes. Aquí tenemos la que habíamos visto antes, ¿sí? De la creación. Ahí está. Quiero que se vea, pero no me acompaña la luz. Ahí está. ¿Y por qué es tan interesante? Justamente por esta traducción que hace la autora. Ahí está. Este es el nacimiento de Venus, en versión gatuna. Muy bien. Y por último, vamos a tener el que estaba presidiendo todo este paseo por los objetos. Esto es de Hogarth, y Hogarth ya es del 1600 y piquito, y justamente hace una especie de parodia del mundo social de su época, entre moralizante y a la vez ridiculizando estas cuestiones que tanto preocupan a la gente de su época. Bueno, muy bien. Vamos a regresar a nuestra pantalla y vamos entonces, todo esto que les mostré tiene que ver con una de las dos acepciones que utiliza Folari para definir la modernidad. Esta tiene que ver con un sentido largo, digamos, de modernidad, que es aquel que considera que la modernidad va desde el siglo XVI hasta parte del siglo XX, después vamos a ver dónde hacer este corte, es decir, desde el fin del medioevo, y en ese sentido, nosotros ya vimos varios textos que acompañan esta idea. Bueno, lo primero que nosotros analizamos aquí tiene que ver con esta cuestión del antropocentrismo y la diferencia con la Edad Media, que tiene que ver con el fin de la legitimación teológica del poder político. Esto no significa que la idea de Dios va a ser cuestionada. Piensen que recién se va a cuestionar fuertemente en el siglo XIX con Nietzsche. Dios ha muerto, digamos. Pero sí nos vamos a encontrar con este retorno, digamos, a lo antropocéntrico, y con sus formas de conocimiento, con sus formas de acercamiento al mundo. Ya hablamos del Renacimiento, del humanismo, esta aparición del retrato. Algo que vimos con Duby, la vida urbana como centro económico y cultural, en este pasaje de la Edad Media a la modernidad en estos siglos. ¿Se acuerdan que se empiezan a asentar en las periferias urbanas estos campesinos y perdían sus lazos originarios, y esto hacía que el miedo a la miseria se volviese mucho más palpable porque se perdía este lazo solidario comunitario? Y nosotros vamos a tener fundamentalmente desde el punto de vista filosófico este contrapunto entre Descartes y la cuestión de la razón, ¿no? Pienso, luego existo, pero también esta distinción entre cuerpo y espíritu, entre razón y en un sentido, digamos, jerárquico, y un proceso de racionalización creciente. Y por otro lado, en el siglo siguiente vamos a tener a Hume y el empirismo, que da lugar, como vimos con algunas de las novelas, a la dimensión científica y a este acercamiento hacia el mundo de las cosas y de la naturaleza. La aparición misma de la idea de naturaleza como algo que debe ser estudiado. También
y ya lo vimos con Thompson. El tiempo del quehacer se pasa del tiempo del quehacer al tiempo disciplinado, al tiempo que debe ser controlado para poder producir. Y esto ustedes lo vieron también con Foucault cuando nos habla de sociedad disciplinaria. Y esta apropiación privada de las riquezas, el abandono de los gremios medievales, que lo acabamos de ver también en ese pañuelo que nos sintetiza un poco esta idea de gremios, y esta apropiación privada de las riquezas que nosotros lo vimos de manera fantástica con el texto de Mintz, sobre todo, porque además ahí lo que nosotros vimos es la transformación de la persona incluso en mercancía. Bueno, muy bien, entonces, primera forma de pensar la modernidad en un sentido amplio que va desde el siglo XVI y establece la distinción del pasaje del medioevo a la modernidad. En el siguiente video vamos a ver una segunda forma de periodizar la modernidad, una segunda conceptualización. Enseguida nos vemos.